sufría un gran disgusto cuando se le manchaban las botas muy bien lustradas. Cuando recuerdo todas sus buenas cualidades, aún hoy siento la más profunda extrañeza al pensar que pertenecía a la misma raza que los degenerados y miserables salvajes que hemos visto en Tierra del Fuego, y que probablemente tenía el mismo carácter que ellos. Darwin juzgaba duramente a los yaganes que acampaban a lo largo de las costas ventosas y desoladas de las islas cercanas al Cabo de Hornos, una zona más fría y más azotada por los vientos y las tormentas que el territorio de Jemmy. Estos desgraciados salvajes tienen el cuerpo achaparrado, el rostro horrible, los cabellos apelmazados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se les ve cuesta trabajo creer que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Con mucha frecuencia los fueguinos padecen hambre. Mr. Lowe, capitán de un barco que se dedica a la caza de focas, me dio curiosos detalles sobre 150 habitantes de la costa occidental. Estaban horriblemente flacos y sufrían mucho. Una larga serie de tempestades había impedido que las mujeres recogieran mariscos en las rocas. No habían podido echar las canoas al mar para pescar. Unos cuantos de ellos partieron una mañana para hacer una caminata de 4 días. A su vuelta, el capitán les salió al encuentro. Estaban sumamente fatigados y cada hombre llevaba un gran pedazo de grasa podrida de ballena, como los gauchos llevan sus ponchos. Mr. Lowe piensa que cuando los indígenas encuentran una ballena varada en la costa, entierran grandes trozos de su grasa como recurso contra el hambre. Llegó a la tierra natal de Jemmy, York y Fuegia decidieron quedarse con él. El joven misionero debería también permanecer entre los yaganes, por lo menos hasta que volviera el Beagle, varias semanas más tarde. Jemmy se hallaba entonces en unos parajes que conocía bien. Guió los barcos hacia una hermosa caleta llamada Bulaya. La mañana siguiente, a la de nuestra llegada, se presentaron muchos fueguinos, entre ellos la madre y los hermanos de Jemmy. York nos dijo que la madre de Jemmy se había mostrado inconsolable por la pérdida de su hijo y que lo había buscado por todas partes. Las mujeres se ocuparon mucho de Fuegia y tuvieron toda clase de bondades para con ella. Todo marchó tranquilamente durante los 3 días siguientes. Unos 120 indígenas se habían reunido. Las mujeres trabajaban con ardor mientras los hombres paseaban todo el día sin dejar de vigilarnos ni por un instante. Unas semanas más tarde volvió el Beagle para averiguar qué sucedía con el misionero. Cuando éste contó los malos tratos a que fuera sometido por los hombres yaganes, a pesar de la amistad manifestada por Jemmy y las mujeres, Fitzroy decidió llevarlo de vuelta. De esta manera fracasó la primera tentativa de establecer una misión cristiana en Tierra del Fuego. Un año después, en marzo, cuando el Beagle volvió a Bulaya por última vez, Fitzroy se inquietó por saber cómo se habían adaptado sus protegidos. Según Darwin, nos costó mucho reconocer al pobre Jimmy. El muchacho robusto, limpio y bien puesto que habíamos dejado se había convertido en un salvaje desnudo, flaco y mugriento. York y Fuegia habían regresado a su lugar de origen después que York robó toda la ropa a Jemmy. El pobre se puso muy contento al volvernos a ver. Con su gentileza habitual, trajo 2 bellas pieles de nutria para sus mejores amigos y flechas y puntas de lanza hechas por él para el capitán. Este último le ofreció llevarlo de vuelta a Inglaterra, cosa que él, para nuestra sorpresa, rechazó. Por la noche, cuando fue a vernos su joven mujer, comprendimos que era feliz. Se alejaron en su canoa muy contentos y cargados de regalos. Todos a bordo se sintieron muy tristes al estrechar su mano por última vez. Ahora estoy seguro que sería tan feliz y quizá más aún si se hubiera quedado con nosotros. Cuando Jemmy tocó tierra, encendió una hoguera cuyo humo vimos elevarse en un largo y último adiós, mientras el barco se hacía a la mar. Ampliamente publicado sobre los yaganes, a quienes había calificado de salvajes, degenerados y miserables.
A propósito de la misión establecida a partir de 1869 en Ushuaia y del misionero Thomas Bridges, Darwin escribe a un amigo: Los fueguinos hacen maravillosos progresos. Lo que dice el señor Bridges acerca de su honestidad y su lengua es verdaderamente magnífico. Y concluyó: La expedición del Beagle fue sin duda alguna el acontecimiento más importante de mi vida. Determinó toda mi carrera. Ver a un salvaje desnudo en su tierra natal es una experiencia que no se olvida jamás. 1855, Londres. La Sociedad de las Misiones de América del Sur encargó al capitán Parker Snow que averiguara sobre la posibilidad de instalar una misión en Tierra del Fuego y ponerse en contacto con Jemmy Button, si aún seguía vivo. A principios de octubre de ese año, el capitán Snow entró a la caleta Woollaya. Cuando dos canoas se dirigieron hacia su barco, se puso nervioso y tenso. Grité a los indígenas: «¡Jemmy Button! ¡Jemmy Button!». Estupefacto y encantado, vi responder a uno de los 4 hombres de la canoa: «Sí, sí, James Button», señalando la segunda canoa, de la que se levantó un hombre hirsuto y de aspecto salvaje que se acercó a nosotros exclamando: «James Button, yo, James Button, yo. ¿Dónde está la escala?». Debía haber alrededor de nosotros de 60 a 70 personas de distintas procedencias. No todas eran del pueblo de Jemmy. Cuando todo parecía marchar bien, no me inquieté, pero puse a mi tripulación en guardia y no permití que nadie subiera al puente sin mi permiso. Hicieron reír y lo pusieron triste a la vez, a medida que se veía hombre salvaje o hombre civilizado. Quizá recordaba su cabello peinado, su cara lavada y su hermoso traje, con sus botas lustradas que tanto lo enorgullecían. Quizá se preguntaba si la vestimenta endomingada sería mejor. Finalmente, que el parecer salvaje y despeinado. Sin embargo, hablaba de Inglaterra con mucha gratitud. Como la guardia estaba normalmente establecida para la noche, me fui a descansar y nada nos molestó durante las horas de oscuridad. En cuanto salió el sol, apareció Jemmy, seguido de 100 indígenas por lo menos. Todos parecían ávidos por algo y no pude dejar de preguntarme si sería prudente confiar en ellos. He creído agradecido y fiel, pero estoy seguro que sus hermanos y compatriotas trataban de ejercer sobre él algún tipo de presión. 1859, 1 de noviembre. Otra delegación de la Sociedad de las Misiones Anglicanas desembarcó en la caleta Woollaya para fundar allí un establecimiento. Esa tentativa se revelaría desastrosa a pesar de una larga preparación. 9 hombres se habían ofrecido como voluntarios, entre ellos un catequista, Garland Phillips, el capitán de la goleta y un cocinero. Después de anclar el navío, varios indios subieron a bordo para saludar a los recién llegados y recibir regalos. Pero cuando ya se disponían a irse, el capitán los registró para verificar si habían robado algo. Eso indignó a los yaganes y se dice que motivó los episodios que siguieron. El 6 de noviembre, un día domingo, Phillips celebraba el servicio religioso en la playa en medio de unos 300 indios y los miembros de la misión. El cocinero había permanecido a bordo y miraba. De repente, horrorizado, vio a sus compañeros huyendo de la cabaña de la misión donde acababan de estar para inaugurarla, seguidos por los indios que los golpeaban con masas y piedras. El cocinero fue presa del pánico cuando vio a los 8 ingleses muertos en el suelo. Lo cuidaron. Pasaron 3 meses antes de la llegada de otro barco misionero. Embarcaron en este al cocinero para repatriarlo. Es de imaginarse la angustia de Jemmy ante esta masacre y su impotencia para evitarla, y luego ante la acusación del cocinero, que lo denunció como instigador de la matanza, aunque a continuación las autoridades misioneras lo declararon inocente. Ahora,
fue la primera de las que diezmarían el grupo y pondrían fin a la tradición viviente de esos cazadores-recolectores que habían desafiado la colonización de esos supuestos salvajes que habían vivido durante miles de años en esa región desolada y magnífica a la que, al igual que Jenny, estaban tan profundamente arraigados. A partir de 1860 se desencadenaron las epidemias, tuberculosis, fiebre tifoidea, sarampión y hasta resfríos llevados por los cazadores de focas, marineros buscadores de oro y europeos pobres y otros blancos. A partir de 1860 se desencadenaron las epidemias, tuberculosis, fiebre tifoidea, sarampión y hasta resfríos llevados por los cazadores de focas, marineros buscadores de oro y europeos pobres y otros blancos. Los indios no poseían inmunidad natural ni remedio para luchar contra esas enfermedades. Tampoco podían defenderse contra los cazadores de focas que mataron a algunos yaganes. El Cabo de Hornos pasó un año entero en esa región. Aunque su principal objetivo haya sido el estudio de fenómenos magnéticos y meteorológicos, su responsable, el capitán Marshall, y el médico Hayes redactaron informes detallados de los yaganes que encontraron en el curso de sus trabajos en esa zona, y en particular en la bahía Orange, en Chile, no lejos del Cabo de Hornos, donde habían establecido su base de operaciones.